Se nota que no leyeron. No, yo tampoco leí mucho, ¿no? Pero no sé, y ahí como que sería como entrar en el debate de hasta qué punto es interesante el análisis que hacen en la Escuela de Chicago sobre los procesos económicos que se ven reflejados en la ciudad. Creo que no lo mencionan así tan tajantemente, pero es obvio al ver cómo esta transformación económica no solo influye en el sentido estructural, industrial de urbanización, sino también refleja en el sentido social, o como menciona Simón, de las experiencias, ¿no? Al final de cuentas, esta serie de estrategias de supervivencia están ligadas necesariamente a la transformación económica, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay cosas que hacen la dicotomía campo-ciudad, ¿no? Se supone porque son sentidos económicos o sentidos sociales diferentes. Y es interesante, yo que ahorita estoy viendo tema de, precisamente, que es mi campo de estudio, que es la transformación rurales, que este sentido que mencionan de la ciudad ya se ha transformado, se ha trasladado también a las zonas rurales, ¿no? Pero no es porque la ciudad esté llegando al campo, sino es un sentido más amplio de la economía, del capitalismo, que ha llevado precisamente a adoptar otras estrategias en su medio, en su territorio. Entonces, cosas como las que se mencionan, de secularización, de diversificación del campo, de esta individualidad, esta racionalidad dentro de que únicamente se da en la ciudad, ya también se ve reflejado en el campo, ¿no? Pero esto es por un proceso económico que ya es global. No sé hasta qué punto es, por eso es interesante, o a mí me parece interesante que están viendo estos sociólogos cómo un cambio económico se ve reflejado en una unidad que precisamente dicen que es geográfica y ecológica, y también podríamos decirle política. A mí me parece que por ahí deberíamos de verlo también, sobre todo en cuestión de nuestros trabajos, ¿no? Al final de cuentas estamos tomando como de la antropología pequeños territorios, espacios, pero viéndolos hacia dónde o desde qué punto estamos observándolos, ¿no? Creo que la socioantropología debería de ver no solo lo local, sino también algo más amplio. Bueno, yo quisiera hacer un comentario acerca de las particularidades que hemos encontrado con lo que corresponde a la Escuela de Chicago, ¿no? Hay una preocupación sin duda por el cambio, y dentro de esta concepción de la preocupación por el cambio, en el texto encontramos también el quehacer del par periodista, ¿no? Que dice que sirve, el periódico en ese momento sirve como de enlace y de medio para la influencia cultural que debe tomar el entramado social, ¿no? que se está presentando en ese momento. Y también, bueno, del otro lado, en otra dimensión analítica, es importante ver cómo Park retoma a clásicos, porque así empieza el texto, empieza a retomar a clásicos como Siegel y Durkheim, pero a través de eso reconfigura una dimensión contextual del análisis, y no los delimita, ¿no? a los clásicos o al pensamiento de los clásicos. Esto es ver que dentro de la anomia que supuestamente pudiese existir en este cambio social, encuentra dimensiones fructíferas, ¿no? para analizar. Y bueno. A mí me vinieron las siguientes reflexiones con lo que estuviste leyendo, Lilian. Primero que nada, yo no puedo dejar de remontar al origen de la antropología, es decir, a 1896, Taylor, Durkheim, Mauss, y lo que se estaba construyendo en ese momento, que se iniciaba como construcción. Se me hace que esta época, entre ese momento y ahorita la Escuela de Chicago, es un encuentro y un desencuentro.
es un poco los dos versantes, ¿verdad? Las dos opciones. Si vemos, por ejemplo, cómo se veía la modernidad en 1896, cómo la veían los evolucionistas en ese momento, para ellos ser moderno quería decir dejar de cultivar la tierra, quería decir dejar la religión, quería decir la razón era algo muy importante, y la ciencia. Esos eran los 4 ingredientes que formaban en ese momento la modernidad. Como vemos, se toman ciertos elementos porque no se pueden dejar todos, porque tenemos que nuestro conocimiento tiene que partir de algunas, ¿no? Pero lo que está haciendo de manera muy inteligente a la par a lo que está haciendo de manera muy inteligente él es viendo otras cosas que no se habían visto, ¿verdad? E integrando. Hay un elemento que a mí me sorprende, pero me sorprende más que nada, no tanto por la discusión de aquí, sino por lo que yo veo que se hace en el campo de la América Latina, en el campo de la antropología, y es que, por ejemplo, Marcel Mauss es dejado completamente de lado, ¿no? Marcel Mauss no cuenta, ni nadie habla de él, ni parece interesar mucho, no nada más aquí, es más general. Sin embargo, Mauss, la teoría que hizo Mauss, la teoría del don, es una teoría que es la roca de la fundación de toda sociedad. ¿Cómo explicaba Mauss su teoría del don? Él dice, por ejemplo, que el don y el contradón que le van a dar, el regreso del don, es algo que es obligatorio y que estamos muy lejos de pensar que el don es gratuito. Tengo aquí un artículo de Mary Douglas, en donde ella nos explica que no hay ningún don gratuito. Tenemos una concepción errónea en nuestras cabezas de lo que es el don, de lo que construyó efectivamente Mauss, que fue completamente transformado por muchos. Ahora, un ejemplo que me pareció a mí muy ilustrativo, precisamente leyendo el trabajo de Paz, es que es esta cuestión del dinero que estábamos discutiendo. Y esa cuestión del dinero, por ejemplo, y creo que es Simmel el que lo hace notar, dice que, por ejemplo, no es porque se nos pague un sueldo en cualquier ciudad que ya estamos contentos, que por eso las autoridades tienen que hacer prestaciones sociales y tienen que dar servicios de salud y tienen que dar escuelas y tienen la obligación, porque se les está dando más. Y eso era lo que era la idea de Mauss, y lo que él estudió en los pueblos del oeste de Estados Unidos y Jula de Malinowski, ¿no? Y los melanesianos. Hay que dar más de lo que se me dio a uno. Es decir, yo hago un don y lo que se me va a regresar es más de lo que yo di. Esa es la obligación. Y hay pueblos, como por ejemplo los del oeste de Estados Unidos, que dan así como desmesuradamente, ¿verdad? Pero eso es lo que no es realmente el dinero que representa la sociedad. El dinero explica situaciones, pero entonces nos hace perder todas las relaciones, todo el estudio de lo que son las relaciones sociales, que sí guarda, por cierto, parte, y que me parecería importante no dejar de lado. Bueno, yo recuerdo que ya habíamos leído a par con Sor Olivia en algunos cursos, y siempre y de hecho él comienza así, hablando de que la ciudad es más que algo físico, es como un sentimiento, va a lo abstracto, ¿no? Creo que la preocupación de ver en la ciudad o en estos espacios nuevas miradas abstractas, nuevas reflexiones sobre lo que es la ciudad, lo que hay en la ciudad y todo lo que implica como un espacio multidimensional, es importante, como dice Daniel, rescatarlo para la sociología, principalmente porque, digo, independientemente de lo que
haya o no en cuanto a reflexión al campo o a los espacios rurales, yo creo que mirar en la ciudad estos nuevos procesos da cuenta de mucho de lo que está pasando entonces en espacios alejados, como también que decía Daniel, de ver que no se trata de que la ciudad está llegando a otros lados, ¿no? Sino de que esta idea o este sentimiento que puede ser económico, social, religioso, no sé, puede alcanzar o trascender al espacio físico, a los kilómetros. Empieza a crear como una irradiación de pensamiento y reflexión que no se queda solo en la ciudad, sino que empieza a llegar a otros lados y que por tanto empieza a haber empieza a ser fructífero y alimenta digamos la riqueza, no se llama la cultural, la riqueza social en ambas partes, ¿no? Un poco la dicotomía del campo, la ciudad, pero sí empezando a entender la ciudad no solamente como el espacio caótico que clásicamente se comenzó a ver así, ¿no? Sino como este espacio donde están surgiendo nuevos elementos sociales o donde están surgiendo nuevas reflexiones que se pueden retomar bastante bien desde una cooperatividad de la antropología social y de la sociología y de otras disciplinas. Bueno, me gustaría retomar un poco la intervención de Ricardo, en el sentido de que a mí, digamos, de lo poco que he leído de la Escuela de Chicago, me parece que, bueno, está de más decir que es crucial para quienes van a estudiar la ciudad, pero enfatizar algo que me parece, digamos, una gran oportunidad que brinda la Escuela de Chicago es que justo están prestando atención a procesos en gestación que tal vez hoy en día, ¿no?, pareciera o ya los podemos como clasificar o establecer como dados o naturalizados, ¿no? Digo, retomando esto que acabas de decir de la opinión pública, por ejemplo, hoy en día lo damos por hecho y ni siquiera alcanzamos a percibir que es un fenómeno de la ciudad, ¿no? Que hasta dónde impacta esto de la opinión pública o se vive y se construye en torno a la opinión pública en espacios rurales, ¿no? Y el acceso además que no solo es una cuestión de acceso a los medios de comunicación, ¿no?, sino también de la dinámica propia de las relaciones sociales en torno a los medios de comunicación, ¿no? Que eso me parece como muy interesante de la Escuela de Chicago y de quienes hacen estos, que además trabajos etnográficos, que quizá desde el campo de lo teórico no necesariamente se pueden observar, que eso también me parece muy rico de la Escuela de Chicago, es decir, y del trabajo etnográfico, como del valor del trabajo etnográfico para visualizar procesos, en este caso por el tiempo en el que se desarrollan, procesos en gestación o con un plazo de desarrollo muy corto, ¿no? Y que es justo la herramienta etnográfica lo que nos posibilita visualizarlos. La pregunta para nosotros hoy en día es ¿qué procesos, ¿no?, vivimos de manera cotidiana? ¿Qué procesos de la ciudad, de lo urbano, de la relación campo-ciudad, etcétera, nos podría la etnografía permitir visualizar que tal vez la teoría todavía no los permite, ¿no? No sé, no quisiera separar tan tajante teoría de etnografía, nunca lo he pretendido, pero a lo que voy es que como esta observación desde hormiga, desde abajo, de esta observación que permite describir el día con día, la dinámica de lo cotidiano, es la que nos permite visualizar y eso, la Escuela de Chicago, para quienes estudian la ciudad, me parece
una cosa realmente fabulosa que tal vez la etnografía en otras áreas tradicionales de la etnografía tal vez no ha tenido esa posibilidad. Es decir, no se me ocurre un ejemplo, no sé si a Nico se le ocurre un ejemplo así, ¿no?, donde la etnografía pudiera estar ahí presente en procesos de gestación así como lo es el desarrollo de las ciudades. No lo sé. Y nada más contestando rapidísimo a Ceci, yo no sé hasta dónde, yo creo que la antropología mexicana muy clásica es asidua lectora y retoma tremendamente a Marcel Mauss, ¿no? O sea, muchos antropólogos mexicanos que yo conozco, el gurú es Marcel Mauss, y se lee en la escuela de antropología, se lee todo el tiempo Marcel Mauss, se retoma Marcel Mauss, ¿no? O sea, no creo que sea tan olvidado Marcel Mauss, al menos no en la antropología que se hace en el INA, por ejemplo. Bueno, aquí hay varias cosas. Me ha mucho, ¿cómo se llama? Me llama la atención cómo intervenimos cuando decimos los nuevos procesos de Chicago de los 20, ahora tenemos que hablar de nuevos procesos. Porque sí, o sea, digamos, algo que yo me gusta mucho en la escuela de Chicago es que es como muy actual, o sea, que el rollo de la actualidad está siempre presente en su forma de pensar y de actualizar, ¿no? O sea, y que sí creo que ahí también me tomo lo que dice Daniel, que la actualidad está siempre en el sentido del imaginario, y yo no sé por qué en la televisión de nosotros los antropólogos lo hemos perdido. Los antropólogos nos están llamando lo básico, lo tradicional, ¿no? O sea, mientras una mayoría se parezca más en México prehispánico del siglo XX, es más china que una mayoría pensada en una experiencia construida de distinta manera, ¿no? Entonces, sí me llama es mucho la atención. Yo no sé, habría que pensar, no porque tenemos que los otros hacen más chida que todas, pero a lo mejor sí, pero pensar un poco qué le pasó a la antropología. No sé si a la sociología también, eso se lo pregunto más a Lidia, por ejemplo, la sociología en la ciudad olvidó las grandes instituciones de la escuela de Chicago, en el sentido de esta parte de lo experiencial como forma de vida. La antropología sí, ¿no? La antropología, por eso nos espantan los posmodernos, porque son hasta los posmodernos que nos tienen que oler así. Hay experiencia de vida, hay construcción individual del mundo, ¿no? No todo es, estoy de acuerdo con la porque no me parece un poco con Mauss es que también es como Durkheim es la construcción de una entidad que es la sociedad, el don de la mercancía, la que tú conduces, ya pierdes al sujeto y pierdes al individuo que objeta la posibilidad del don o del, ¿no? Creo que la antropología de plano sí lo perdió y lo pasó de lado, y entonces a mí me llama mucho la atención porque estos pensamientos que pueden ser muy fructíferos, pero que no son nada nuevos, ¿no? Habrá que, retomando a Ricardo, habría que ponerlos en lo nuevo, ¿no? En lo nuevo, ¿no? Y yo sí creo, ¿no? Por ejemplo, retomando lo que dice Daniel, no sé si por ahí va la pregunta de alguien, pero es que yo creo que no solamente debe ser este tipo de escuelas para la gente que trabaja temas urbanos. Por ejemplo, a mí me sigue enojando mucho, y creo que todavía me sigo enojando con los estudiantes de la Mixteca, ¿no? ¿Por qué no se habla temas sobre la opinión pública en la Mixteca? O sea, cómo está variando la opinión pública, cómo se están generando visiones de opinión pública distintas que permiten explicar sujetos diferentes en su propia construcción de comunidad, ¿no? O sea, cómo llegan mixtecos entendidos del mundo de la comunidad, algunos de ellos estudiados en escuelas de antropología, en escuelas de sociología en Chapingo, en otra idea de comunidad, y entonces rápidamente le apuestan a esas, ¿no? Y no la idea de comunidad como la que se mueve a partir de la estructura, la búsqueda de prestigio, la búsqueda de, ¿no? O sea,
por ejemplo, ¿no? La moda en comunidades indígenas, ¿no? Cómo se construye también el sujeto. Y que la hay, ¿eh? Sí, O sea, me acuerdo mucho una vez que decía el mundo, mira, es que nadie quiere tocar temas de, por ejemplo, mujeres que fueron migrantes y regresan a su pueblo y que tienen otra idea de la sexualidad, ¿no? Y que hablan con las compañías y les dicen, vas a llegar a ver que en el matrimonio creo que ya no se usa mucho, entonces mira que el condón, o sea, nadie trabaja esa parte. Y creo que esas perspectivas estarían muy activas a estas visiones. Que trabajan en estudiantes. Bueno, ya todavía seguimos en metodología clásica, pero bueno, también de que no lo hemos podido hacer, no lo hemos podido imaginar. Yo creo que una cosa que tendría que ser fundamental en esta reflexión, ya que nos han hecho llamar los compañeros, es que desde los primeros ciclos básicos, en lugar de hablar desde concepto de cultura, Boas, Taylor, vamos a analizar cultura también así. O sea, también la conocer la cultura como lo que está construido, y en lugar de estar leyendo el capítulo 10 de los argonautas, que sí es importante, también lo comparas con el seminario, ¿no? Sí, o sea, y también un poco, sí creo que no solamente en la sociología puede ser estudio de lo urbano, también de lo rural y muy rural y de lo indígena. Con estas perspectivas me parece que podrían ser puntos de encuentro, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, apuntando cosas que normalmente cuando la antropología clásica va al campo es de si van a mí qué me ha pasado, si van porque me encontré por ahí algún antropólogo que está estudiando chamanes. Y entonces fuimos a una barbacoa de horno, ¿no? Y sí, nos vamos desde el punto de la antropología clásica, lo único que describimos es cómo vive la familia, qué comida prepara. Pero no se da cuenta, en ejemplo, que en la noche yo estaba comiendo barbacoa, pero escuchando a Plácido y a The Horrors. Y un chavo que tiene 5 vacas, 4 borregos, él mató el borrego, tiene una idea de campo muy padre, pero le gusta la música de Susi 4, ¿no? Y estos procesos globales, porque ellos me los contacto ya con Facebook, ¿no? Ya tienen los totijantes así redonditos. los informantes en Facebook. Está genial. O sea, y la ropa que usan no es precisamente la ropa así clásica de como nos imaginamos o como la antropología clásica nos está sustentando, ¿no? Y ya vemos otro mundo, ¿no? Y creo que es este mundo que vivimos de etnografía, porque por eso es importante la etnografía y por eso es importante la Escuela de Chicago en ese sentido. Como un proceso global más amplio puede ser reflejado en un espacio. Ellos escogieron la ciudad. Nosotros también deberíamos, a partir de esta idea de la socioantropología, pequeños lugares a lo mejor, pero eso influir o ver una perspectiva más amplia, ¿no? No solo vernos al espejo y descubrir nuestra misma forma de ser, sino qué hay atrás del espejo y realmente qué procesos están influyendo para que yo sea así. Y eso deberíamos de ponerlo más en nuestro trabajo. Eso va a ser un logro como lo imaginemos, ¿no? Pero es un intento, no somos simplemente como y romper precisamente como está la antropología clásica, la sociología. Precisamente ya estamos en esta onda, ¿no? Entonces al final de cuentas, a base de estas herramientas tenemos que dar cuenta de los procesos actuales. Sí, Luciana. Bueno, yo iba a decir que es precisamente lo que a mí me gustó más de esta lectura, lo que comentaba la profesora, que precisamente en esa dicotomía de lo rural y lo urbano, lo que hace Parker es resaltar las formas positivas que tiene la ciudad y que influyen en lo rural. Y también, bueno, sería interesante ver las formas rurales que influyen en la ciudad a partir de la migración y a partir de sucesos o transformaciones económicas, políticas y culturales, porque no sé, siento que estamos viendo cómo afectan o no afectan de manera positiva o negativa esas transformaciones a lo rural, pero también yo creo que de muchos aspectos lo rural también transforma lo urbano. Entonces sería importante ver esas transformaciones. Esta teoría de solidaridad que es muy campesina, o las casas con la granja atrás, o sea, la casa en las
ciudad, está el modernito, Bueno, pero también, por ejemplo, el texto de Campesinos que leímos la sesión pasada, ¿no? También en Los polacos en Chicago. Sí, claro. ¿No? Es también como la dinámica de la vida religiosa, que tiene una dinámica muy propia en la vida rural polaca, se traslada y se migra a la ciudad de Chicago, y como digamos, frente a la desorganización o el caos o la ruptura de la vida comunitaria campesina, entonces la vida religiosa, la organización en torno a la iglesia se vuelve el eje aglutinador, ¿no? Pero esa es como una estrategia que se retoma desde el campo para no perderse en la inmensidad y en el anonimato que tienen las ciudades, ¿no? Digo, nada más respondiendo de que más o menos el texto anterior sí trataba un poquito de ir por ahí. En ese sentido, se podría hacer como la contraparte. O como el eje cuáles son como ciertos presupuestos teóricos y cómo distintos etnografiaron qué cosas, ¿no? Y a qué le pusieron el acento. Entonces sería como ubicarnos cuáles son como los conceptos clásicos, las teorías sobre analizar la ciudad, y después cuáles los otros autores que etnografiaron. Así como identificar siempre la Escuela de Chicago en ese nivel, ¿no? Primero, cuáles son premisas metodológicas, exactamente, y después yo creo que eso es algo que también se hace la Escuela de Chicago. El boletín, así. en la colección clásica, que va por ahí, ¿no? O sea, dejar una escuela de Chicago presentada en lo actual, ¿no? Digamos, en lo actual, ¿no? Sí, Digo, yo no he leído mucho sobre pueblos originarios y los estudios, pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con lo que dice la compañera, ¿no? Observar cómo lo tradicional o rural se viene a reproducir. Digo, porque por ejemplo en de los campesinos, de los polacos, sí es como esa parte, pero también es el intento de reproducción, ¿no? Y bueno, yo lo mencioné, es como un intento de reproducción fallida, que les dio la apertura para hacer otras nuevas cosas. Pero en cuanto, bueno, ya a mí se me ocurre algo más claro y más rápido, pues los estudios sobre pueblos originarios, toda esa rama, pues dando una respuesta un poco, ¿no?, de que lo rural trae a lo urbano, como, digamos, tiene un sentido positivo, que yo más bien llamaría algo que fructifica las relaciones y las expresiones culturales, más que sea positivo o negativo. ¿Alguien más? Bueno, yo nada más quisiera salir un poquito a la defensa de la antropología clásica, ¿no? Sí, no. Y sobre todo en una cuestión más, o sea, metodológica. Porque, a ver, quiero no perderme. O sea, cuando Daniel o cuando Nicolás plantean, que no es la primera vez, ya los conocemos, plantean esta idea de, bueno, la importancia de los nuevos procesos, de visualizar los nuevos, bla, 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 recupero un poco lo que planteaba el propio Campilli. O sea, es muy, o sea, algo que yo lo creo fervientemente, es que la etnografía es un instrumento para visualizar, ¿no? Para visualizar procesos que desde la teoría a lo mejor no se logran. Y para visualizar la diversidad, ¿no? O sea, para visualizar procesos de diversificación social, de imaginario, de vidas cotidianas, etc. Pero cuando anunciamos de manera permanente lo nuevo de lo nuevo de lo nuevo, cuando anunciamos permanentemente el cambio, la transformación, lo que ahora es, metodológicamente es fundamental
partir del cómo era antes, ¿no? Yo no digo que todas las etnografías en principio tienen que dar cuenta del antes, del ahora y del futuro, o sea, eso es inabarcable. Pero sí, en términos de metodología, plantear el cambio, plantear la novedad, implica un ejercicio evidentemente comparativo con el antes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la antropología clásica, con todas las limitaciones que podamos encontrar, justo es una herramienta que nos permite, o algunas de las etnografías clásicas, a lo mejor se clavan demasiado en el cómo es, en el rescate, en una antropología del rescate, pero me parece que logra algo, es plantear ciertas bases desde donde los procesos globales, por ejemplo, pueden generar diversificación, es decir, que escuchen un grupo de música, bueno, pongamos, o sea, que todo el mundo se escuche a Justin Bieber, no hace que todo el mundo escuche a Justin Bieber de la misma manera, ¿no? O sea, y eso en el texto que leímos de Casrini de alguna manera se planteaba, es decir, la globalización aparentemente tiende a la homogenización, pero no, porque hay posiciones, hay imaginarios, lo planteamos como un amplio imaginario desde el pensamiento de la actualidad, pero también la actualidad se nutre desde ciertas herencias, ciertas experiencias que se aprenden, dinámicas que se traen, digamos, yo lo creo. Entonces, y eso hace que no todos escuchemos igual a Justin Bieber, pero todos, o a Paul McCartney, o han oído mencionar a Justin Bieber. Pero eso no hace, justo, digamos, todos vivimos en ciudades, nuestras ciudades no son las mismas. No es lo mismo Pachuca que la Ciudad de México. Y no es lo mismo un chico que escucha rock en un espacio o en una dinámica que en otro. O sea, yo no lo sé. Justo la etnografía nos tendría que decir hasta dónde. Exacto. ¿No? Sí, yo por ejemplo, por eso sí vamos. Está Pachi, está Ismael, orden. Y luego Ricardo, ¿ok? A ver, Pachi. ¿Ya te fijaste? Sí. A ver, Pachi. Pues yo nada más quería hacer un comentario sobre, decían que bueno, la escuela de Chicago sirve mucho para quien está estudiando la ciudad, y en realidad a mí me sirvió mucho, estaba como atoradita en yo llamaba muy de rato ahí, en lo cualitativo, ¿no? Cómo presentar yo mis cosas. Y creo que me ayudó mucho, por ejemplo, el ejemplo de las cartas, cómo las presenta y cómo hace ese análisis sobre ellas. Y creo que de una manera u otra nos está dando más herramientas. No es tanto si está el cambio o la reproducción en el mismo fenómeno, sino nosotros que estamos tratando de reproducir o cambiar eso. Y más que cambiar o no cambiar, sino es como ir retomando todas estas herramientas, ¿no? Tanto las que ya se tenían, ¿no? Retomando las que ya se tenían y estas nuevas, ¿no? Creo que por ahí es la idea, ¿no? Por eso se está haciendo esta unión de disciplinas. Bueno, perdón, y que siempre decíamos como si suena muy antropológica, ¿no? Lo que se conoce como la escuela de Chicago, ¿no? Por eso decíamos, le dicen los etnógrafos, ¿no? De la escuela de Chicago. Sí. Son sociólogos, súper interesante. ¿Está ahí, Pachi? Sí. Ismael. Bueno, yo estoy de acuerdo un poco en lo que dijo la maestra Galín, porque desde mi posición, ¿no? Yo voy a poner desde mi posición y desde el punto de vista que tengo, es imposible
saber qué es lo nuevo, o qué es lo nuevo de lo nuevo, sin saber qué era lo que era antes, y también cómo ese cambio no es total, ¿no? Sino que es un cambio gradual y que se mezclan diferentes cosas que se da, no sé, se da la tradición y se mezcla con otra cosa que puede ser lo global, ¿no? O sea, la particularidad de alguna comunidad o de alguna sociedad, y que se da el cambio, pero no es un cambio total, es un cambio gradual, y ese cambio gradual es permitido por la historia que pesa, ¿no?, detrás de esa comunidad o de esa sociedad. Entonces es también visualizar que no porque escuchen a Justin Bieber se escucha de la misma manera, pero también hay que ver cómo, a pesar de que escuchan a Justin Bieber, tienen hay algo que pesa, que se reproduce, que se manifiesta, que se visualiza a través de sus relaciones cotidianas, sociales, festivas y todo. Yo estoy en esa posición de tal vez entender este peso histórico que tienen las comunidades y que se ve reflejado a través de la tradición, que sin duda no es verlo de forma maniquea, ¿no? Esa tradición moderna, sino que es un entramado de muchas cosas, pero que las dos están ahí y que se expresan. Es como el quesillo de Oaxaca. Esa metáfora del quesillo de Oaxaca. Sí. Como la entrada. Daniel. Pues más bien aquí, de hecho, presente, la escuela de Chicago, sobre todo en estudiar la ciudad, nos da estos ejemplos de diversidad, ¿no? Precisamente, si algo busca estudiar la escuela de Chicago, ver cómo un espacio se articulan de maneras diferentes, cómo sobreviven o crean estrategias para lo que ellos mismos dicen. La ciudad es la lucha por la existencia. En este caso, últimamente, el capitalismo que está en todos lados, no solo está en las ciudades, crea estrategias de diversidad, de diversificación. También es una misma estrategia del capitalismo que surjan otras formas de sentir, pero todo está permeado, ¿no? Yo al final de cuentas, al no decir que esto es nuevo, simplemente si vamos a tratar de hablar de este problema que sufren todos, vamos a verlo reflejado en un espacio y sobre estas características vamos a hablar. Por eso es importante la antropología. No sé si se malentiende que la antropología clásica únicamente busca un sentido, pues yo hasta luego lo veo muy estético, de hablemos de lo viejo para hablar de lo nuevo. No sé, muchas veces yo siento que a veces siguen muy clavados hablando de la tradición, del sentido histórico, de lo que ha sido y se mantiene y ha permeado y se sigue reproduciendo, y deja de lado un poco lo que, eso sigue manteniéndose ahí. Yo digo, qué bueno que hay campesinos la edad promedio de campesinos de 65 años. Y cuando te vas y preguntas a los chavos, oye, ¿qué onda contigo? Tú vives en los espacios, sí tengo las tradiciones, sí me articulo con esto, es justo a Justin Bieber porque me gusta Justin Bieber, aunque tampoco eso significa que rompa con la tradición de mi familia. Pero al final de cuentas sí hay una transformación un poco, hay una forma de articular el espacio. Y creo que debemos analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Yo no estoy diciendo que rompamos totalmente con la antropología clásica, pero sí busquemos dentro de nuestros temas unas nuevas perspectivas de cómo vamos a tratar, dándole una importancia más a lo que estamos, a este mundo donde no solo viven ellos, sino vivimos nosotros también. Y eso es diversidad, al final de cuentas. Ricardo. Pues recuperar, es que estuvo Esta bueno. discusión. Estuvo bueno lo que hicieron aquí, ¿no? Estuvo la de Chicago, no importa, pero Sí, la antropología no, mexicana sí. No, es que sí, o sea, sí es muy importante ver a estos espacios de otra manera, ¿no? Y lo que decía la profesora sobre
No es que no por el hecho de que todo el mundo se escuche Justin Bieber, todos lo escuchan igual, ¿no? Ya, Yo creo que- Justin, por favor. Yo creo que Se me hace que todos van a conscientes. Están conectados. Es que es algo muy No lo vimos reciente. igual porque yo llegué primero. Yo creo que observar a los actores asociados o a los personajes es verlo siempre desde una perspectiva en su contexto. Siempre ver, digo, yo al menos lo repito muchas veces en lo que estoy haciendo de la tesis, porque para mí eso es hacer un trabajo desde mi perspectiva de la socioantropología. Ver a estos chavos o a estas niñas que escuchan a Justin Bieber, o no sé quién lo escuchen, desde su contexto, porque entonces desde ahí vamos a entender cómo lo sienten, cómo lo ven, ¿no? Independientemente si sean de campo, sean de ciudad, sean de una colonia nice o de un barrio popular, no importa, el contexto en el que se encuentran es el que va a dar entonces sentido a lo que hacen, a lo que sienten. El caso del reggaetón me recordó mucho a lo que dijo la maestra, porque sí es un fenómeno mundial, pero no en todos lados se da igual, no en todos lados se adscribe a los jóvenes de la misma manera, ni siquiera solamente a los jóvenes o a una cierta población. Entonces, todo fenómeno, desde mi perspectiva, que se quiera analizar, debe de ser analizado desde su contexto para entonces saber de qué estamos hablando, no solamente de una perspectiva. La antropología con la etnografía nos da las herramientas, yo creo que súper fuertes, y la sociología también. Recuerdo que en algún momento Nateras me decía, entre más rápido te liberes de Durkheim, de Weber, va a ser mucho más fácil. O sea, son obligatorios, sí, pero cuando te liberes de ellos, entonces vas a poder entender otras cosas. No y así les es el digas. proceso. Ya no me van a creer. Todavía no acaban. No, pero por ejemplo, o sea, Todavía, es todavía, obligatorio. Si uno quiere ver, por ejemplo, en mi caso, la religión, forzosamente tienes que pasar por Durkheim. O sea, no te lo puedes saltar. Y es obligatorio. A lo que un poco la opinión que te decía era, después de que lo entiendas, ya déjalo ahí. Ya no te sigas con esa carga, ¿no? Empieza a ver otras cosas y lo vas a entender. Esa frase sí, ya que lo domines. Muy bien. Está Cecilia, y si quieren vamos cerrando para Cecilia, está Giselle, me apunto yo, alguien más. Bueno, si no, ahorita volvemos a No, yo por ausencia de Nicolás, viene otra ronda, ¿no? Entonces así. Yo tenía tal vez una pequeña cuestión metodológica a recordar. Claro que si estudiamos tradición y modernidad está también mezclados donde la estudiamos y no separados, eso lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero me parece que se está olvidando que el observador es parte de su observación. Si el observador no sabe lo que es para él la tradición, no sabe lo que es para él la modernidad, y no tiene que ver ni con el contexto ni con... Tiene que ver primero que nada con quienes estamos nosotros comparando, cómo estamos viendo lo que estamos comparando. De ahí empieza la cuestión. Bueno, hago buenas porque iba a contestar. Bueno, ¿A Daniela, al de verde? ¿O al de azul? al de azul. Avance para atrás. No sé. Imposible, no sé, si estoy bien o estoy mal, lo que comentaba el compañero, deshacernos de dejar de un lado a Durkheim, a Weber, a no sé qué, que precisamente ahora que hice mi trabajo de certificación, concluí algo, pues no sé si bien o mal, a lo mejor a muchos de ustedes les va a parecer debatible, Todo es debatible. exacto, debatible, pero yo decía que es imposible ver a la sociedad o imposible ver a los otros autores sin dejar de ver a Marx, por ejemplo, y el concepto o los conceptos que Marx nos da, que a lo mejor mucha gente dice que ya son muy
cuestionables, incluso ahora que viene el Papa, ¿no? Que dicen que ya pasaron de moda, pero pues al final de cuentas Marx escribe en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI y para mí, para mi punto de vista, todavía son muy actuales, pues, y a lo mismo que la escuela de Chicago, yo diría. Y lo otro que iba a comentar era... sí. ¿A quién le quieres? No, a lo mejor bueno, yo considero, porque creo que los profesores que están aquí son antropólogos y con todo respeto, desde el punto de vista de la socioantropología que nos han venido, pues, ahora sí que es más apegado a nosotros como alumnos, yo considero que muchos antropólogos son muy fatalistas, diría yo, porque precisamente tienden en sus estudios a resaltar lo que se está perdiendo de las tradiciones. El ejemplo que decía el compañero, ¿no? que va uno al campo y ve que el joven ya no escucha a lo mejor la banda del pueblo, qué sé yo, música, sino ahora escucha, ya no vive pues otro tipo de manifestaciones musicales, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los antropólogos se enfocan en esta cuestión fatalista de lo que se pierde, pero muchas personas, muchos antropólogos, socioantropólogos, yo creo que también deberíamos de apostar por lo que se gana, lo que comentaba anteriormente. Todas estas transformaciones económicas, políticas, culturales, sociales e incluso de los medios de comunicación, que pues digamos que se entretejen, ya no para formar digamos una masa, sino yo diría que como las plantas, ¿no? Que les hacen los llamados injertos. Nace una planta nueva que es una hibridación de lo que ya se conocía, de lo que existe, no sé, después, para formar una nueva combinación. Y entonces yo creo que por eso es importante, o me gustó mucho a mí la escuela de Chicago, porque precisamente, en particular este texto, porque precisamente resalta lo positivo de, pues ahora sí que de estas transformaciones, no sé cómo llamarlas, socioeconómico-culturales, para pues resaltar lo positivo, pero pues también no dejar de ver lo negativo, ¿no? Porque tampoco es irse al extremo, vemos todo lo positivo y vemos todo lo negativo. Eso sí. Bueno, yo quería intervenir. Bueno, La buena negociación. Bueno, yo antes de que sigamos con la discusión, hay unos puntos que quiero como puntualizar, un poco de la exposición que me faltó mencionar. Y bueno, en ese sentido de la vigencia de ciertos planteamientos de esta escuela. La primera es que efectivamente una de las críticas que se le va a hacer a la escuela de Chicago tiene que ver con que a la larga lo que pasa es que hace como una especie de naturalización de los procesos sociales. O sea, es decir, es como inevitable, el organismo funciona así, la ciudad funciona así, y entonces las áreas, pues así, va a tener que haber áreas, ¿no? Centros financieros, va a tener que haber áreas deprimidas, etc. Entonces se pasa a una naturalización de los procesos o de los fenómenos, y por lo tanto, la principal crítica que se hace es que no se ve análisis político de eso y análisis del conflicto. Si bien habla de desorganización social, en el fondo no hay una mirada sobre el conflicto social. Eso lo van a hacer en la Escuela de Manchester, ¿no? Lo va a hacer muy bien, se va a hacer su campo principalmente, los británicos, pero pasa esta como, ¿no? Naturalización. Entonces lo englobo, perdón, ¿qué dije? Enlazo. Ay, no está grabado. Bueno, lo enlazo con esto, que es muy interesante como esta crítica que está muy clara a esta escuela. Pero retomando un poco lo que decía Atlin en el sentido de cómo ya ahora nosotros padecemos también de la naturalización de procesos, ¿no? Lo que se decía, ya no cuestionamos ciertos procesos que han estado ahí y entonces no imaginamos poderlos analizar, como lo que decía el ejemplo de la opinión pública en zonas rurales. Es decir, ya se ve como algo natural que pasa, ¿no? O, claro, ahora hablamos de los derechos sexuales o, ¿no? No sé, una nueva mirada sobre las sexualidades y eso, pero eso no lo llevamos a otras áreas donde no han sido tocadas. Lo vemos como ya muy natural que eso esté pasando en nuestra ciudad, por ejemplo. Pero si uno se va a vivir a cualquier ciudad pequeña del país, es otra cosa, ¿no? Es decir,
hemos padecido entonces la naturalización de ciertos fenómenos como, digamos, estudiosos, ¿no?, de las ciencias sociales. La otra es que la importancia que va a tener esta escuela para los estudios urbanos, hay una famosa idea del hinterland, que yo cuando di este curso les insistía, es muy interesante porque es un concepto central para los estudios urbanos que sale de esta escuela, pero que ya no se explica. Uno lo lee, lo pueden encontrar ahí, que no tiene traducción al español, pero que precisamente habla de esta idea que lo que hace Burgess, es decir, de la ciudad, en donde tiene su núcleo central y genera áreas concéntricas alrededor de ellos. O sea, la ciudad se expande en función de ese núcleo central, que puede ser la ciudad histórica, que puede ser la ciudad, el distrito financiero, que puede ser el distrito comercial, ¿no? Normalmente las ciudades se expanden de forma de círculos concéntricos. Y en esos círculos concéntricos, por lo tanto, lo que dependen económicamente, en vías de comunicación, en términos de abasto y subsistencia de la gran ciudad. Entonces ahí se genera esta idea, este modelo de análisis de las influencias de la urbe. Y cómo esas influencias, entonces hay urbanistas, geógrafos, que recuperan, o sea, es decir, que también trabajan estos modelos, se les llama concéntricos, de crecimiento concéntrico, exponencial, digamos. Y entonces eso es ahí donde parte de los estudios regionales, la influencia de las áreas urbanas, ¿no?, el impacto que tienen, y desde ahí se generan categorías como la que ahora utilizamos, que es la zona metropolitana del Valle de México. Es decir, ¿qué consideramos como zona metropolitana? El Distrito Federal primero eran más unos 15 municipios conurbados, ahora está llegando hasta 42 municipios, que ya no están conurbados, ¿no? Entonces, de aquí viene, ¿no? Entonces, el famoso hinterland tiene que ver con el área de influencia de la ciudad, pero no hay traducción al español. Y entonces, geógrafos, urbanistas, sociólogos urbanos, antropólogos urbanos utilizan mucho esta categoría del hinterland. Entonces, yo a los estudiantes les digo, es el hinterland, ¿no?, de la ciudad y entonces ya se entiende, pero viene de aquí, de esta escuela. La otra es que la antropología clásica retoma para hablar de relaciones interétnicas. Claro, o sea, claro, en esos espacios. Y entonces los estudios de nueva ruralidad también lo hacen, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles son esos círculos concéntricos en donde deja de tener influencia? Y entonces, ¿no? Entonces es un modelo, eso es lo interesante, es un modelo que sirve, por ejemplo, para estimar distancias, para caracterizar procesos de conexión, ¿no?, de vías de abasto, por ejemplo. O sea, se utiliza para muchas cosas. De la movilidad poblacional. Movilidad poblacional, ¿a dónde va a trabajar la gente? Y desde ahí viene la idea de ciudades dormitorios, ¿sí? Entonces, por eso va a ser muy importante lo que ellos van a acuñar. Y luego, la otra. Yo recomiendo que se revise el texto, todo el texto, porque en este primer capítulo hay preguntas muy interesantes. Cierra hablando de lo metodológico. Cada capítulo, cuando cierra, cada apartadito tiene un montón de preguntas, algunas preguntas muy sencillas, en general no son preguntas problemáticas, así elaboradísimas, sino son preguntas, pero que se articulan una con otra, y esto abre el imaginario de cómo empezamos a construir una etnografía, etc., ¿no? Es decir, aquí hay una guía, ¿no?, que es general, pero que es muy raro encontrar en los textos. Entonces vale la pena echarle una mirada a eso, los que están ahorita en etapa de investigación y los que apenas van a empezar, porque es como abrirnos el imaginario, ¿qué se puede preguntar? Entonces, de cada tema. La otra es algo muy interesante, es por ejemplo Saskia Sassen, que es una socióloga muy contemporánea. Ella es la que acuña el término de ciudad global. Ella es la que está analizando ahora, ¿qué son ahora las ciudades globales? Porque las analiza en función de su peso en términos ya no solamente poblacionales, que son grandes urbes, sino en el número de conexiones, ¿no?, las bolsas de valores, servicios, o sea, es decir, todo lo que está significando la metrópoli del siglo XXI. ¿No? Así como ellos están analizando la gran ciudad que va a ser la metrópoli del siglo XX, Saskia Sassen en los 90 ya está imaginando, ya está apuntando la metrópoli, ¿no?, o la ciudad, por eso le llaman la ciudad global. Además, los procesos de innovación que en términos de hinterland tendrán que exactamente.
Y ella lo hace a mediados de los 90, principios de los 90, y es ahora como la autora de culto, ¿no? La que hay que seguir, la que hay que conocer. Y ella, muy interesante, tiene un texto que se llama Sociología de la Globalización, se llama, es un PDF, se los puedo mandar, muy interesante. Justo aquí recupera esta experiencia de los etnógrafos de Chicago. Y ella le llama la necesidad de construir, ella le dice así, nuevas cartografías sociales. Pero en este nuevo, justo se mete la discusión, ¿qué es lo nuevo de lo nuevo? Por eso me recordó a Saskia Sasek, ¿no? Y entonces dice, el problema es que sí tenemos que identificar cuáles son los procesos nuevos. Por ejemplo, ella lo plantea en el término de la innovación. Dice, eso en la ciudad sí. Los flujos comerciales, la conexión, eso es nuevo. Eso no existía en los años 70, en los 60. Eso es nuevo. ¿Cómo lo etnografiamos? Por eso ella ya habla de cartografía social. Dice, a ver, los procesos migratorios a las grandes urbes han estado siempre, ¿sí? Pero bueno, ¿qué de esos procesos migratorios sí está generando dinámicas sociales que no estaban en los 70, en los 60? Eso, dice, es como la tarea, ella se los dice a los sociólogos urbanos, pero también dice, pero no lo podemos mirar si no es a través de como lo hicieron los etnógrafos de Chicago, eso, ¿no? Que la etnografía sea el vehículo para identificar y demos cuenta de eso nuevos. O sea, ¿sabes qué? Esa podría ser una autora que se conecta en la actualidad, retomando este espíritu, digamos, de alguna forma, no los modelos teóricos, pero sí el uso de la etnografía para dar cuenta de esto. Entonces ella sí habla un poco de cómo resolver esta discusión de lo nuevo, ¿no? O sea, me parece que es una autora. Y ese texto de la Global está en inglés, pero de la Sociología de la Globalización está traducido al español, que es muy interesante. Es un texto, son como ensayos, ¿no? Bastante, se los puedo pasar. Y ya para terminar, último diría, también la Escuela de Chicago nos ayuda a entender una discusión que va a haber, por ejemplo, en la tradición de los estudios urbanos, por ejemplo, más bien de los estudios de antropología urbana en México, en donde se hacen las recopilaciones, se señala cómo hay trabajos que lo que hablan es más bien trabajos antropológicos de procesos en la ciudad. Pero hay otra línea de trabajos que son los menos, que son trabajos que analizan la ciudad como su tema de estudio. O sea, es la antropología urbana o la sociología urbana que se dedica a analizar la ciudad como su objeto de investigación. No es lo mismo a que tu tema de investigación sea cierto proceso, por ejemplo, género en la ciudad, porque la ciudad ahí solo es el contexto, pero no es el tema a analizar. Y aquí lo que ellos van a tener es, aunque sean planteamientos, modelos que presentan no complejos, digamos, sencillos, pero sí hacen una apuesta por un modelo y además nos dan información sobre procesos que están pasando en la ciudad y lo tratan de explicar desde esos modelos, ¿no? Eso va a ser difícil encontrar en otras escuelas, porque justo se van a separar, unas van a analizar una cosa y otras otra, ¿no? Entonces esa era como esa parte. Bueno, eso era lo que quería comentar. Nada más una cosa que me generó las intervenciones. Yo creo que un poco la respuesta de cómo lo etnografiamos, yo le respondería es cambiando la etnografía. O sea, la etnografía no puede ser vista como un método distinto de lo que tiene su implicación teórica. Y yo creo que me parece que esa es una de las grandes apuestas de lo posmoderno, ¿no? O sea, haber señalado que la forma en que narraste fue una forma en que miraste con todas las implicaciones que hay detrás, no solo la implicación teórica, sino hasta las implicaciones occidentalistas, las implicaciones de género, o sea, ir a una comunidad y decir quién es tu Dios, hay una implicación de género en la etnografía que estás haciendo, ¿no? O sea, la etnografía no está exenta de cosas, y a mí me parece que por eso, si algo hay que retomar de la Escuela de Chicago es que no solamente es su gran aporte es que hicieron etnografía, sino que era una etnografía que tenía otra visión teórica detrás. Por eso, desde el principio empezamos a ver que había pragmatismo. Está así en la obra, ¿no? Yo creo que si ellos hubieran conocido a Foucault, a Deleuze o a Derrida, los hubieran introducido. O sea,
perspectivas que estaban muy fuera de la etnografía que hacemos los antropólogos clásicamente, ¿no? Porque tenemos otros compromisos epistemológicos, de visión y de ideas, ¿no? Y a mí me parece que si hay algo que hay que retomar en la Escuela de Chicago es esa parte, es decir, una etnografía, y aquí le contesto a Patsy que tiene, ¿no? Por algo ellos piden leer cartas, cosa que los antropólogos no lo haríamos si lo que estás buscando es la verdadera esencia detrás de las prácticas del yo. Pregúntale que esto si lee una carta. O sea, ¿no? Porque él está buscando el yo, el acá, para allá, para acá. Pregúntale a Malinowski si él lee una carta, ¿no? Porque él está en el proceso de intercambio pluma y nunca va a agarrar la carta de querida mamá, me subí a la lancha y fue una experiencia particular. No, pero del señor que estaba remando, ¿no? Me subí a la lancha y llevé a un güero europeo que me quiso robar un collar y no está eso en el Aparecen estas perspectivas donde el asunto es vamos a alabar a los agentes, vamos a alabar a los sujetos. Está bien, hubo una naturalización posterior, pero bueno, que no tenga naturalización que quede la primera roca, la primera piedra, es decir, como decía una compañera de ustedes, ¿no? Qué mejor naturalización que si no sabe la respuesta, échale la culpa al imperialismo, ¿no? Échale la culpa al neoliberalismo, ¿no? Esa es la mejor receta de la naturalización, ¿no? Es decir, entonces a mí me parece que es una cosa que sí hay que retomar, ¿no? Y eso lo que va a implicar es qué tipo de descripción va a introducir la Escuela de Chicago, que no estaba presente en otras formas de hacer etnografía. O sea, no podemos decir, es que la etnografía en la Escuela de Chicago es toda la etnografía, no. ¿Qué tipo de etnografía va a introducir esta escuela que va a hacer cambiar el panorama de las etnografías? Porque no es lo mismo una etnografía de la Escuela de Chicago, y vamos a proponer al heredero, una antropología directo de ellos, cómo van a dar que, por ejemplo, los herederos del culturalismo, ¿no? O sea, si conocen estas etnografías de Lini, por ejemplo, muchos de los Tarahumaras, que son 800 páginas. Flora, arbolitos de color verde, fauna, pajaritos que sirven pío pío, tierra, hay unas rojas, o sea, no es lo mismo esa etnografía que la etnografía incluso inglesa, que, o sea, para que se muestre que no hay etnografía, hay etnografías con indicaciones. Entonces, yo creo que hablar de etnografía. Y yo creo que entonces había que ver, yo por eso me pregunto, ¿qué pasó con la Escuela de Chicago que se olvidó en su estilo de hacer etnografía? Que, a lo mejor soy muy radical con la etnografía clásica, pero quizá no todos, pero la gran mayoría lo dejó de ver. Se dejó a hacer otra etnografía como etnografía en la ciudad, ¿no? Que se dejó de ver a la gente, el constructor de esta parte, que lo dejamos de hacer los caminos a la Mixteca y los Chiapas que nos van a Tarahumara, ¿no? Lo dejamos de hacer, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejamos? ¿Y cómo habría que retomarlo ahora en la construcción de la socioantropología? Pues es que hay que traernos a un especialista ahora del Departamento de Sociología de Chicago de los 40 a los 90. Bueno, lo podemos, yo creo que puede ser algo que se puede averiguar, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? O sea, diría, efectivamente, bueno, algo pasó en las ciudades seguramente, ¿no? Norteamericanas en ese proceso, y sí, efectivamente, habría que hacer una lectura, me da la impresión que emergen otras universidades, ¿no? O sea, es decir, este predominio que va a ejercer el Departamento, ¿no?, de Sociología de Chicago va a disminuir, porque, digamos, lo que se plantea es que fue la que dirigió, la que dictó durante, pues, unos 30 años, ¿no?, los análisis, por dónde van. Pero una vez que se debilitaron estos modelos, mi hipótesis es que surgieron ya otras universidades en donde se generaron nuevos departamentos de sociología y a lo mejor ahí ya hay una competencia diferente. Creo que en ese sentido es un tema de revisar la institucionalización de la sociología en Estados Unidos para ver esos cambios. Y en el caso, lo remito al caso de México, ¿no? Un poco cuando tuvimos en la conferencia de Lidia Girola, que podríamos a lo mejor volver a escuchar, voy a averiguar quién la tiene. Es muy interesante como dice, como en México, durante los primeros 30, 40 años, la ciencia que predominó en México fue la antropología. Y aunque hubo, por ejemplo, publicaciones de sociología, los que escribían eran antropólogos.
Entonces, los sociólogos, digamos, como disciplina en México, se va a institucionalizar muy tarde, más allá, casi los 50, pero para esto ya está el auge, ¿no?, de todo el indigenismo, su pleno esplendor, y entonces ahí tenemos, ¿no?, como tradiciones muy a destiempo de cómo recuperan, ¿no?, los sociólogos en México, por ejemplo, ciertas discusiones. O sea, no sé, haber de preguntarle a un sociólogo, no está mal, ¿no?, decir, a ver, hay una tradición de estudios en México, en sociología, que se parezca, o que de la Escuela de Chicago, o más, o sea, quién sabe, no lo sabemos, ¿no?, pero puedo mandar un correo y que lo vaya contando, ¿no? O sea, la República de Zamora, pues ya, ¿no? Sí, así, exactamente. Pero a eso me refiero, o sea, es decir, a partir de, es como un espejo, ¿no? En la Revolución de México, mi hipótesis es que pasa algo muy parecido en Estados Unidos. Entonces hay que ver ahí ya las tradiciones hacia dónde se orientan y después qué pasa con esta escuela, ¿no? Después Chicago se vuelve el predominio en la economía, por ejemplo, ¿no? La misma Universidad de Chicago es hasta la fecha la que dicta, ¿no?, las tendencias económicas mundiales, o sea, son los neoliberales Pues podría ser interesante hacer un estudio entre, por ejemplo, la etnografía que vimos ahorita con esta escuela y lo de Robier, porque a mí se me hace que hay diferencias importantes ahí. Claro, entre ellos dos, ¿no? Por ejemplo, como... Sí, sí, creo que ahí tenemos que meterle más hacia esa tradición. Y creo que vamos cerrando, ¿no? Vamos a cerrar porque si no nos iban a